Oh, cool. ¿Cómo se llama? Me llamo Mayra. ¿De dónde es? Soy de Bolivia. Bolivia. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en los Estados Unidos? 15 años. 15 años. ¿Después de colegio o Después de colegio. ¿por qué vino a los Estados Unidos? Mi esposo es de Estados Unidos. Oh, sí. ¿Él habla español? Sí, Sí. sí, él habla español. ¿Muy bien o...? Muy bien, mejor antes que ahora. Bien. ¿Cuál fue su primera impresión de este país? ¿De este país? Sí. Pues mi primera impresión fue en New Orleans. Oh, wow. Sí, muy diferente. Sí. Una ciudad muy pintoresca, con Sí. mucho arte, historia, Sí. música maravillosa. Sí, y mucho pues, diferente de aquí. Sí, muy diferente. Entonces, una gran experiencia. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre su país natal y los Estados Unidos? Mm. Muchas, muchas diferencias y muchas similitudes. Entre, entre las similitudes, creo que la familia es importante. Sí. Sí. ¿Tienes familia aquí? Tenemos, fuera de mi esposo y la familia de mi esposo, tenemos una sobrina que vive aquí. Sí. ¿Tiene familia de Quito en Bolivia? Sí, la mayoría de mi familia está allá. Sí. Ujú. ¿Es difícil para no ver tu familia en Bolivia? Es difícil. Al principio es más difícil porque estás aprendiendo de una nueva cultura, de las diferencias, como me preguntabas hace rato, culturales, familiares. Y bueno, pero con el tiempo te vas acostumbrando y trato de visitarlos por lo menos una vez al año. Ok, sí. Entonces los veo. ¿Cuáles han sido los éxitos y las dificultades de vivir aquí? Éxitos, la verdad que no sé si mi experiencia es muy diferente de otras personas, pero para mí fue muy fácil aprender el idioma. Viví primero en Los Ángeles, California. Bien. Y bueno, aprendí me vine en marzo y en mayo empecé a hablar en inglés con mi esposo y nunca más dejamos de hacerlo. Entonces, aprender el idioma fue fácil. La gente súper amable en Los Ángeles, con ganas de enseñar. Entonces, si me equivocaba con algunos términos de pronunciación o ya sea de vocabulario o utilizando adjetivos equivocados, siempre me corregían y me decían no, se tiene que decir de esta manera, lo cual me ayudó bastante. Después pude estudiar acá también una carrera en psicología y después una maestría en trabajo social. So, ¿sacaste clases de español, de inglés, lo siento, en Bolivia? ¿Es parte de escuela? ¿Educación? Sí, sí, todos los colegios, ya sean públicos o privados, te enseñan idiomas. Hay algunas escuelas que son más específicas, como italiano, francés, alemán, y la mayoría de los colegios te enseñan, escuelas te enseñan inglés. Pero los niveles son diferentes y así como aquí hay colegios o escuelas donde aprendes muy bien el idioma y en otros en los que realmente no. So.
¿Qué es la cosa que tú extrañas más de su país natal? La comida. Sí. La comida. ¿Es muy diferente acá de aquí? Sí, no, o sea, tenemos comida típica, tradicional, que no la puedo encontrar aquí, en Ohio por lo menos, no puedo encontrarla. Entonces, es diferente. Igual hay restaurantes como aquí, entonces puedes comer comida francesa, comida inglesa, comida de diferentes países, pero la comida típica boliviana, esa no la encuentro. Oh. Sí. So, ¿hay algunos restaurantes o comunidades bolivianos aquí en Ohio o no es muy común? En Ohio, que yo sepa, no. Pero sé que hay una comunidad muy grande boliviana en Virginia. Okay. Virginia. Oh, bien. Yes, Virginia. Oh, es Sí, hay una comunidad muy grande y ahí cuando mi esposo es de Washington, bien. DC, y vamos por lo menos unas 2 veces al año a Washington a visitar a la familia de mi esposo. Sí. Entonces, como está tan cerca de Virginia, siempre aprovechamos para ir a comer comida boliviana. Oh, wow. Sí. ¿Qué es tu parte favorito de Estados Unidos? Mi parte favorita. Creo que las oportunidades, la diversidad, dependiendo de los lugares donde vives, por supuesto. Bolivia, no tenemos tanta exposición a diferentes culturas. Aquí, dependiendo de dónde vives, en Los Ángeles conocí personas de todas partes del mundo, ¿no? De África, Asia, de Europa. En Bolivia creo que no hay tanta variedad. Puedes conocer personas europeas, tal vez un poco de Israel. La mayoría es boliviano. Sí, exacto. En cambio hay más diversidad aquí y me gusta eso. Sí, muy bien. Lo siento. ¿Por qué vino a Ohio y no viniste a otros estados? Bueno, cuando me vine a vivir a Estados Unidos, vivimos en Los Ángeles, California, por muchos años. ¿Cuántos años? Como 7 años allá, sí. Mi esposo trabajaba en Sony Pictures y de ahí decidió que quería sacar una maestría, un MBA. Oh, wow. Sí, entonces aplicó a diferentes universidades y decidió ir a UNC. ¿En Virginia? No, Norte Carolina. Sí, Carolina del Norte. Sí. Gracias. Sí, Carolina del Norte. So, nos fuimos a Chapel Hill, de Research Triangle, que tiene las universidades Duke, Universidad de Carolina del Norte y UNC. Entonces, ahí una vez que estaba haciendo la maestría, tenía la opción de hacer pasantías, or what you guys call internships. Sí. Entonces hice una pasantía en una compañía aquí en Ohio y por trabajo, y recibí una oferta de trabajo, entonces por trabajo nos vinimos aquí. So, tú estás ¿cómo se dice? Social worker? Trabajadora social. Trabajadora social. Sí, ¿cómo es esta profesión diferente aquí comparado con Bolivia? ¿Tiene alguna experiencia? No, yo en Bolivia estudié economía. Oh, sí. Economía, entonces, y todo mi tiempo en Los Ángeles trabajé en finanzas. Soy nueva en trabajo social. Entonces, psicología es más grande ahora en mi país, en Bolivia. Trabajo social todavía está empezando. No es una carrera de la que yo por lo menos haya sabido mucho cuando estaba creciendo y cuando estaba yendo a la universidad. Entonces, ahora creo que ya está creciendo un poco más en el tema de servicios y ayuda a familias necesitadas. Sí. Pero como te digo, la verdad no sé mucho de cómo funciona el sistema en Bolivia, porque ni
siquiera sabía que esa carrera existía cuando vivía en Bolivia. So just no like necesita like los servicios. Claro que sí, o sea, los servicios son necesitados en todas partes. Es que culturalmente hablando, tal vez no había una prioridad de parte del gobierno para poder proveer esos servicios. Entonces, a medida que el país va mejorando, se ve la necesidad de esos servicios, entonces se están incorporando nuevas políticas para mejorar los sistemas de servicios a niños, a familias, a la mujer. Está una población que es tu especialidad, ayuda mucho con niños o mujeres, por ejemplo, la población más importante para tú. Para mí, en mi carrera, Sí. Como te dije, como soy nueva para trabajo social, entonces la verdad que no tengo una preferencia específica acerca de las poblaciones con las que quiero trabajar. He trabajado con niños y adolescentes. Sí. Ahora estoy trabajando con personas con problemas de adicciones y también con personas con problemas de salud mental severos. Primeramente, son más que todo una población adulta. ¿Es adicción un problema más grande aquí o acá en Bolivia, en tu experiencia? Pues no estoy segura. Cuando yo estaba creciendo, la verdad que el problema de las drogas en Bolivia es un tema que no se habla abiertamente. Con decirte que incluso la marihuana es considerada una droga muy fuerte allá. Entonces, la mayoría cuando yo estaba creciendo, había escuchado del tema, pero jamás estuve expuesta a marihuana hasta que vine a Estados Unidos. Y pues tampoco sé de otras drogas. Sé que hay personas que tal vez estaban en eso, pero no es un problema, por lo menos de todas las personas que yo conozco o familiares de personas que conozco, que hayan tenido un problema tan serio de drogadicción hasta el punto que termina destruyendo familias enteras. Entonces creo que desde ese punto de vista tal vez el problema de drogas es mucho más severo aquí en Estados Unidos. Es un problema más no quiero hablar popular, pero sí tiene más atención en Estados Unidos o para en general en sociedad es un problema más grave de Bolivia o creo que sí. Marijuana, sí, porque marijuana no es considerada una droga muy fuerte aquí. Exacto. Sí, en Bolivia es considerada una droga muy fuerte. Es considerada como otras drogas. Sí. No hay diferenciación entre marihuana y cocaína o marihuana o heroína. O sea, todos son conducivos para drogas más fuertes y por eso son muy vistas de manera muy negativa. Oh, gracias, ¿no? ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender inglés? Pues creo que depende. Y creo que todas las personas tenemos diferentes cualidades. Hay personas que tienen la capacidad de aprender un idioma mucho más rápido y depende de la edad en la que eres expuesto al nuevo idioma. Depende la facilidad que tengas innata. Y también depende cuánto tiempo tienes exposición al idioma, ¿no es cierto? Entonces, aprender para ti español en un colegio
porque no lo practicas todo el tiempo, ¿no es cierto? Esta conversación es más práctica yo hace en mi todo mi escuela, Ujú. pues, desde mi profesora. Ok. So, mi español no es muy bueno, pero Es muy bueno. sí, Sí, o sea, tú estás aprendiendo un idioma en un lugar donde no puedes practicarlo tanto, ¿no es cierto? Porque no conoces personas que hablen el idioma. sí, Para mí, aprender inglés me tomó 3 meses, pero eso fue una vez que llegué a Estados Unidos, sí, en en Los Los Ángeles, Ángeles, sí, porque mi esposo, una vez que empecé a tomar clases de inglés, sí, al mes y medio, me dijo, ok, ahora tengo que ver cómo va tu inglés, cómo estás progresando. sí, Entonces él empezó a hablarme en inglés. Y como él me hablaba en inglés, no podía yo hacer otra cosa que tratar de aprender y de estudiar más de seguir intentando sí, para aprenderlo. Entonces es como que te ves obligado a aprender el idioma porque no tienes otra opción. sí. Y cuando me vine no había Facebook y videollamadas. Entonces ahora puedo hablar con mi familia todo el tiempo por videollamadas, pero en esa época era más difícil. Sí. So, en tu opinión, ¿es imposible para aprender en español en todo por las clases americanos? Like, en tu opinión, una persona se necesita ir a un país latinoamericano para aprender todo español? O, Creo que puedes aprender una buena base en colegios acá, ¿no es cierto? Pero sí creo que ayuda es, el poder entrar a una cultura donde eso es lo que escuchas todos los días, sí, porque entonces puedes entrenar a tu oído a entender las cosas sí. de manera diferente. Entonces, cuando estás expuesto a la cultura, creo que es mucho más fácil para ti aprender. Sí. Oh, gracias. ¿Con qué frecuencia regresa a Bolivia para visitar familia o el país en general? Por lo menos una vez al año, ¿Una vez sí. para todo el mes o like, Eh, y hasta hace un año, viajaba por lo menos por un mes a 5 o 6 semanas por año. ¿Qué parte de Bolivia de eso? Bueno, yo crecí en la capital de Bolivia, La Paz. Bueno, en realidad no es la capital es Sucre, pero la sede de gobierno está en La Paz. Oh, sí. Entonces, por eso la mayoría de los países en el mundo consideran La Paz la capital del país. ¿Pero el gobierno está en Sucre o? No, el gobierno está en La Paz, Okay. pero la capital es Sucre. Sucre. Sí, entonces yo crecí en La Paz y cuando yo vivía en Bolivia, La Paz era la ciudad más grande de Bolivia. Ahora es la segunda ciudad más grande porque tenemos otra ciudad, Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, que ha crecido bastante. Entonces ahora tiene como 1 millón de personas más que La Paz. Sí. ¿Qué es tu trabajo aquí? Mi trabajo aquí es de una persona que, bueno, trabajo en trabajo social con personas en un centro de crisis, con personas con adicciones y con problemas severos de salud mental. ¿En, en Columbus o todo de Ohio? En Columbus. ¿En Columbus? Sí. ¿Cómo fue tu impresión de Estados Unidos? ¿Se cambió antes y después de su vino aquí?
hay ciertas, como todas las personas, hay ciertas preconcepciones que tenemos de países, culturas, y que es difícil romperlas hasta que estás en el medio. Sí. Entonces, creo que mucho de lo que se piensa de Estados Unidos fuera de Estados Unidos es en base a programas de televisión, Sí. películas. Entonces tenía la idea de que no había un concepto de familia tan arraigado en Estados Unidos. ¿Es familia parte muy más grande de cultura en Bolivia? O familia aquí es, en mi opinión, es cuando un niño hace 18 años sale a la casa. ¿Es común en Bolivia? O? No, en Bolivia la mayoría de las personas viven con sus padres hasta que después de graduarse de la universidad. Oh, sí. Sí. Están implementando algunos cambios donde hay personas que deciden ir a La Paz, por ejemplo, tiene algunas de las mejores universidades para ciertas carreras, entonces deciden irse ahí y viven solos, pero es una hora en avión, entonces puedes volver a ver a tu familia fácilmente, pero esa no es la norma, es la excepción. La mayoría de las personas se quedan en casa y viven ahí hasta que se gradúan de la universidad y se independizan. Entonces, en muchos casos eso no ocurre hasta que se casan y recién se van de la casa. ¿Tú quedó en casa por menos después de 80 años? No 80, 18 años. Sí. Para mí, yo viví en la casa de mi padre hasta que me casé. Entonces me casé y fui de la casa de mi papá a la casa de mi esposo. Oh. Sí, y bueno, que después obviamente llegó a ser mi casa, ¿no? Pero esa es una de las diferencias, el concepto de familia. O sea, después de ver precisamente por esto de que los hijos se van a los 18 años a la universidad, tenía esta idea de que las familias no eran tan importantes o tan unidas aquí. Pero después de conocer a la familia de mi esposo, pues me di cuenta que no es el caso. Y muchos amigos míos, porque los papás siempre están envueltos en la vida y siempre están tratando de ayudar y están presentes, solamente que hay un énfasis a la independencia, lo cual me parece en Estados positivo. Unidos, independencia es una gran cosa. Exacto. Entonces creo que hay cosas que es positivo y negativo a la vez, pero sí. Yeah. La pregunta final. ¿Qué comida en Estados Unidos que su probó por el primer tiempo es su favorito? Bueno, tendría que decir comida en New Orleans. Comida muy buena. Cajun food. Crawfish. Love crawfish. ¿Es picante? Picante, sí, muy picante. Y sí, comida, mariscos en general. ¿Algunos en Ohio o es no comprado con New Orleans? En Ohio, pues la verdad que no sé si hay comida típica de Ohio. Es una mezcla de todo. Pero Columbus tiene restaurantes excelentes para mi gusto y comida excelente en diferentes tipos de lugares, comida fusión y también bastante comida tradicional de diferentes culturas. Puedes encontrar buena comida de Indonesia, puedes encontrar buena comida de Tailandia, de India, y bueno, de Etiopía. Restaurantes de fusión en Columbus es mucho. Sí, hay restaurantes como esto en Bolivia o muchos de restaurantes son comida tradicional de Bolivia. Hay una mezcla.
hay una mezcla. Hay muchos restaurantes de comida fusión y también de comida, digamos, italiana, comida francesa, comida china, comida japonesa. Sí. Y hay muchísimos restaurantes de comida boliviana, Sí. tradicional, porque una de las cosas que me sorprendió al llegar a Estados Unidos es de que siempre hablaban de que las porciones en Estados Unidos Sí. son muy grandes. Y ese es el concepto que la mayoría de las personas tienen fuera de Estados Unidos. Sí. Bolivia tiene porciones muy grandes. Sí, ¿también? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, McDonald's es la única compañía, es una compañía que se fue a bancarrota en Bolivia porque no pudieron atraer clientes. ¿Por edad? McDonald's, porque la comida para la gente, una de las cosas en Bolivia es que la comida es muy barata. Oh, sí. Entonces puedes encontrar comida muy buena, tradicional y mucha cantidad por precios más bajos que el precio típico de un combo en McDonald's. So, en general, comida aquí es más caro de un desayuno, por ejemplo, es más caro here de Bolivia. Sí, es bastante más caro. Ahora, cabe decir que hay restaurantes de alto nivel que son tan caros Sí. como aquí, ¿no es cierto? Entonces encuentras restaurantes excelentes donde igual vas a pagar 30, 40, 50 dólares por un plato. Pero puedes encontrar a la vez comida muy buena por precios mucho más económicos. Es todo de mis preguntas, gracias. De nada.